En este vídeo tenemos la pregunta: ¿hay muertos de más o en exceso en España en agosto del 2020? ¿Y qué ha pasado con las muertes desde marzo del 2020? Este vídeo ha sido producido por Future Synthesis, soluciones en análisis de datos y en colaboración con Lens del Departamento de Física y Tecnología de la Universidad Noruega del Ártico. Empezamos con lo que dicen los medios. Por ejemplo, el diario El País. En portada, el 23 de agosto tienen en primera página: la segunda ola del virus golpea a España. Expertos analizan su dramático avance y la forma de frenarlo. Vamos a ver lo que pasa con los datos oficiales. Entonces, si vamos a Google y ponemos Momo España, nos sale del Ministerio de Ciencia e Innovación la página oficial sobre defunciones en España en el 2020. Tenemos aquí, yo tengo, porque hoy es 21 de agosto, como último dato el 17 de agosto, pero dentro del PDF del 17 de agosto hay un enlace donde si clicamos tenemos también el panel de muertes, ¿no? Que llega hasta, creo, el 20 de agosto. Entonces voy a hacer eso y os lo demuestro aquí. Tenemos el exceso de muertes, esta es la curva. En negro tenemos las muertes del 2020 y esto lo he explicado en otros vídeos. En azul tenemos la media de muertes de otros años, por ejemplo, desde el 2010 hasta el 2019. Y luego, en este sombreado, tenemos lo que se esperaba este año. ¿Y por qué se esperaba? Porque es un rango. Esto lo he explicado también en otros vídeos, pero es un rango porque hace un zigzag, sube y baja, no es plana, nunca es plana la curva, ¿no? Entonces vemos en particular aquí esta pronunciada curva negra que tiene pico más o menos el 30 de marzo y que sube desde el 8 de marzo, 9 de marzo más o menos, y acaba o toca la línea azul, que es la media, o lo esperado en promedio para este año 2020, más o menos el 8-9 de mayo. Entonces vamos a analizar esta curva. Lo que quiero decir es lo que pasa con el eje vertical, que son las defunciones. Aquí empiezan con el número 1000 defunciones por día o muertes por día, y en el eje horizontal tenemos la fecha, ¿no? Que son los días del año, desde finales de noviembre hasta mediados de agosto. Aquí tenemos el enlace también que acabo de abrir. Entonces, la tasa de mortalidad bruta. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con la tasa de mortalidad? Pues es el enlace o la línea negra que tenemos aquí, y aquí lo que he hecho es la gráfica desde 0, luego más o menos vemos como a 1000 la línea azul más o menos se mantiene más o menos por 1000, sube un poco entre enero y febrero, esto es por las gripes, y luego normalmente baja y en verano suele haber como un poco más de subida, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en la otra gráfica. Entonces lo que tenemos aquí es, si miramos las defunciones a las muertes en exceso, esto sería lo que queda entre el negro o las muertes del 2020 y el azul. Entonces esto que queda por aquí sombreado, entre el 9 de marzo y el 8 de mayo, a mí me han salido como unas 46.000 defunciones. Hemos visto que se han calculado hasta agosto 44.000. Vamos a ver qué significa esto. Entonces aquí tenemos en la línea azul la media y el negro, como he dicho, es lo que sobresale. El año 2020 sobresale, lo que sobresalga por encima son muertes de más relativo a otros años, y lo que esté por debajo sería muertes de menos. Entonces hemos dicho que del 9 de marzo al 8 o 9 de mayo han habido unas 46.000 muertes de más, ¿no? Pero ¿qué pasa si miramos las muertes que han habido desde el 9 de marzo al 17 de agosto? Pues nos salen 44.000 defunciones en exceso. Eso significa que en promedio ha estado desde el 8 o 9 de mayo por debajo de la media. Es decir, ha muerto menos gente ya desde el 8 o 9 de mayo. ¿Cuántas? Pues bueno, vamos a mirar exactamente lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado es que hubo un exceso de muertes relativo a la media de otros años desde el 9 de marzo al 8 de mayo del 2020. Pero no ha habido exceso de muertes desde el 8 de mayo al 17 de agosto. Si cabe, han habido menos personas muertas, menos muertes que en otros años. Aproximadamente menos 1.400 defunciones o 1.400 defunciones de menos relativo a otros años.
Entonces, se esperaban de media 105.500 muertes desde el 8 de mayo al 17 de agosto y han habido 104.100 muertes. Es decir, esto de los rebrotes, por lo menos en relación a las defunciones, no tiene ningún sentido. O sea, no está pasando nada. Está muriendo menos gente, si cabe, que antes, ya desde mayo. Voy a hablar también en otro vídeo sobre los rebrotes, porque esto de los rebrotes no tiene ningún sentido, porque si los rebrotes no vienen con muertes, pues entonces no podemos hablar de rebrotes. Tendremos que hablar de dónde salen esos rebrotes y veremos que salen de una máquina, la PCR, que ya dice en el manual de instrucciones de la máquina que no se use como diagnóstico. Es decir, esa máquina nunca debe ser usada para decir que hay gente enferma. Debe ser usada solo si viésemos que hay más muertes de lo esperado o si hay más gente enferma de lo esperado, y si hay más gente enferma y muriendo de lo esperado, entonces podemos utilizar el PCR para ver el motivo. Quizás es porque tienen coronavirus. Entonces, vamos a utilizar esa máquina si está pasando algo, pero vemos aquí que no está pasando nada en cuanto a muertes. De hecho, hay menos muertes que antes. Entonces, el PCR no sería válido aquí. Y veremos también que el PCR tampoco es válido porque por sí solo no demuestra nada. Y eso lo dice el mismo manual de instrucciones. He estado buscando 2 o 3 manuales de instrucciones de PCR de los productores o de las fábricas, del fabricante, y vemos ahí que dicen que no se ha utilizado como diagnóstico. Y aquí acabo. Entonces, eso es otra mentira o otra digamos, noticia fraudulenta que vemos en el país. Es fraudulento porque no tiene nada que ver con la realidad. Yo no sé exactamente de qué están hablando estos expertos, pero en los datos oficiales pues no se observa nada absolutamente. Cualquiera que sepa de análisis de datos lo puede ver. Entonces aquí os dejo con la página, con nuestros datos aquí, con Future Synthesis, en colaboración con Lens del Departamento de Física y Tecnología, y aquí os dejo 2 emails y también 2 números de teléfono por si hubiera alguna pregunta relativo a este vídeo. Muchas gracias por atender.